de la Recording in axila, progress. entonces son ganglios axilares y esa adenopatía hay que ver si no es un linfoma. Entonces lo más común es eso, ¿no? Que los linfomas aparezcan a nivel de los ganglios, donde hay tejido linfoide. Y acá vemos que se dividen en dos tipos de linfoma, los linfomas Hodgkin y los no Hodgkin, ¿bien? Entonces, acá tenemos un cuadrito donde dice que los linfomas Hodgkin presentan unas células que se llaman células de Reda-Sternberg, que dice que no son patognomónicas, pero nosotros cuando las vemos inmediatamente pensamos en un linfoma Hodgkin. No se vayan a confundir con el no Hodgkin, ¿sí? Que tiene unas células similares a las de Reda-Sternberg, por eso se llaman células de tipo Sternbergoides, ¿sí? Pero no son las de Reda-Sternberg. Entonces, ¿dónde voy a encontrar las células de Reda-Sternberg? Solamente en el linfoma Hodgkin. Si no las encuentro o si encuentro algunas parecidas, estoy ante un linfoma no Hodgkin. Bueno, el linfoma Hodgkin generalmente es localizado en un solo grupo de ganglios, como por ejemplo que yo les decía, viene el paciente con toda una masa a nivel cervical y les dice, mire, me apareció hace un mes un nódulo y ahora está creciendo y cada vez más. Entonces uno lo que hay que hacer es palpar y ver de dónde proviene eso, si es un conglomerado de ganglios o si es un ganglio solo que está aumentando cada vez de tamaño. Obviamente, además de palpar, le tenemos que hacer una resonancia, una tomografía, porque muchas veces tenemos ganglios en otras partes del cuerpo y el paciente no los observa clínicamente, o sea, no se ven. Bueno, generalmente entonces los ganglios pueden estar, los que más raramente afectados son los mesentéricos y los más comúnmente son los cervicales, los mediastínicos. ¿Se presenta también a nivel extragangliolar? Sí, pero es muy raro, muy poco frecuente que un linfoma Hodgkin esté, por ejemplo, en el estómago o esté, por ejemplo, en el vaso, ¿sí? O tengamos un linfoma en la piel, que podemos tener, ¿sí? Pero es infrecuente. Los linfomas Hodgkin tienen un mucho mejor pronóstico, no leucemizan, que quieren decir que a nivel de la sangre las células linfáticas no malignizan. En cambio, en el linfoma no Hodgkin, que es de peor pronóstico, muchas veces no solamente está afectado el tejido linfático, sino que también se produce una malignación de los linfocitos en la sangre. Entonces el paciente tiene un linfoma y una leucemia. Bueno, según la OMS o la WHO, ¿sí? Los linfomas Hodgkin son los linfomas del grupo 5. Y según la WHO o la OMS, que es lo mismo, la Organización Mundial, dicen que los linfomas no Hodgkin representan el grupo 1, 2, 3 y 4. Ya vamos a ver esto qué significa porque seguramente no entienden mucho. Bueno, en el linfoma no Hodgkin dijimos que no íbamos a tener células de Reda-Sternberg, pero que íbamos a tener algunas muy parecidas que se llaman células de tipo Sternbergoide. La afección más frecuente es a nivel de múltiples ganglios periféricos. Se disemina, pero no por contigüidad, en cambio el otro es por contigüidad. La afectación frecuente del anillo de Waldeyer, o sea, los ganglios mesentéricos, y se presenta a nivel extraganglionar el linfoma no Hodgkin, lo podemos tener en el vaso, o sea, vamos a ver, ¿no? Órganos linfáticos, vaso, hígado, médula ósea, hueso. Obviamente, como les dije, es de peor pronóstico porque además maligniza a nivel de la sangre, dando una leucemia. Bueno, y acá tenemos, ¿no? Entonces los linfomas vamos a describirlo como que es, más allá de que sabemos que es un sarcoma, porque es una neoplasia del tejido linfoide, o sea, de los linfocitos, B, T y natural killer. Entonces, acá está, ¿no? El estirpe es de esos linfocitos. Entonces, la proliferación va a ser de estos linfocitos, ¿sí? Y cuando dice proliferación monoclonal, se refiere a que o va a estar aumentada la cantidad de linfocitos B o va a estar aumentada la cantidad de linfocitos T. ¿Cuál es el más común de todos? El linfoma Hodgkin de linfocitos B. Ese es el más común. O sea que uno le va a tener que hacer inmunistoquímica para B y T. Y si marcan todos los linfocitos con la inmunohistoquímica de B,
entonces estamos ante un linfoma Hodgkin de tipo B, ¿sí? Ahora, si marcan todos del T, estamos ante un linfoma Hodgkin de tipo T, de linfocitos T. Bueno, pero no es tan común este, el más común es B. Veamos entonces ahora este linfoma, que es la proliferación, como dije, monoclonal de uno o del otro. ¿Sí? No puedo yo tener una proliferación de linfocitos y de repente ver que tengo linfocitos B y linfocitos T juntos, que están proliferando los dos. Eso ya es una inflamación. Si yo le hago inmunistoquímica y me marca los B y me marca los T, entonces estoy ante una inflamación. Ya no es monoclonal. Monoclonal significa que un linfocito el que está proliferando, el B o el T. Policlonal significa que los dos o más linfocitos están proliferando. Entonces, ya no es un linfoma. El linfoma es cuando prolifera uno solo, por eso dice monoclonal. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Y si no, busco alguna fotito de inmunohistoquímica para mostrarles cómo se ven. ¿Les parece? Sí, profe, se entiende bien. Está bien Ah, clarito. ¿se entiende? Gracias. Bueno, perfecto, porque por ahí no sé si me hago entender con lo que digo. Bien, entonces habíamos dicho que los linfomas son neoplasias de tipo sarcomatosas porque vienen de las células linfáticas, que tenemos los linfomas Hodgkin, los no Hodgkin, y que también la proliferación de los linfocitos tiene que ser monoclonal, o sea que tiene o que proliferar la célula B o la célula T, ¿sí? Un linfocito B o un linfocito T. ¿Cuáles son los más comunes? Los linfomas Hodgkin de células B. ¿Sí? Este es el más común, linfoma Hodgkin de célula B. Lo importante del linfoma Hodgkin que nosotros, ¿qué vamos a hacer en la histología? Buscar la célula de Schade-Sternberg. ¿Y cuál es la célula de Schade-Sternberg? Es la célula que le decimos ojo de lechuza. Y acá la tienen. Esta es la primera célula. Yo les pasé este power a ustedes, ¿no? Entonces, la primera célula que estamos viendo acá es la célula de Schade-Sternberg. Y se llama ojo de lechuza porque parecen como dos ojitos, ¿no? Este es el citoplasma, tiene dos núcleos y cada núcleo tiene un nucleolo bien grande. Entonces, esta es la famosa célula de Schade-Sternberg y si nosotros la vemos, ya sabemos que es un linfoma Hodgkin. Ahora, ¿hay variantes de esta célula? Sí. Puede ser que yo no vea la típica Schade-Sternberg en ojo de lechuza. Puede ser que yo vea una célula que se llama célula lacunar. ¿Qué significa? Tiene un solo núcleo, tiene el citoplasma, pero queda una laguna a la vuelta, ¿bien? Célula lacunar, queda una laguna. Es como, no sé si ustedes se acuerdan del carcinoma vasocelular de la piel, que decíamos que había una retracción del mismo tumor y del estroma, entonces dejaba como una hendidura a la vuelta. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bueno, entonces acá va a pasar lo mismo. Hay una retracción, entonces la célula queda como en una laguna, ¿sí? Acá toda la vuelta queda una hendidura. ¿Por qué sucede eso? Porque normalmente esta célula es típica de este linfoma que se llama esclerosis nodular, que es el más común de todos y es el que yo voy a tomar en el examen. Ya igual de todas maneras les voy a pasar el Power donde habíamos quedado, donde es un resumen de toda la era, ¿sí? Y ahí van a ver las imágenes de los linfomas, la micro, la macro. Bien, entonces acá tenemos una célula que es característica de la esclerosis nodular. Es un tipo de linfoma que se llama linfoma Hodgkin, esclerosis nodular, que es el más común de todos. ¿Tenemos otras variantes de células? Sí, puede ser que encontremos, por ejemplo, esta, en donde tiene escaso citoplasma y un solo núcleo, entonces ahora le vamos a decir célula mononuclear de Hodgkin. No es característica de ninguno de los tipos de linfoma, la podemos encontrar incluso también en la esclerosis nodular o cualquier otro linfoma, pero se llama mononuclear de Hodgkin porque tiene un solo núcleo. Después tenemos esta que se llama célula momificada, ¿sí? Y la célula momificada es cuando el linfoma ya es un linfoma viejo, generalmente, entonces están entrando en apoptosis y se vuelven más oscuras, hipercromáticas. Entonces uno dice, parece
pleomórfica la célula, no es pleomorfismo, sino que se está muriendo, entonces se llama célula momificada. Se ve como varios núcleos. Y este, que también es una célula como polilobulado, el núcleo tiene un solo núcleo, pero está polilobulado, que tiene la apariencia de ¿cómo se llama lo que comemos en el cine? Pochoclo. Pochoclo. Bueno, entonces popcorn, ¿sí? En inglés, apariencia de pochoclo, popcorn. Entonces todas estas son las variantes que pueden ustedes localizar si vamos a ver un linfoma. Entonces, normalmente el linfoma Hodgkin se localiza en un solo grupo de ganglios. ¿M? Es muy infrecuente que esté afuera del ganglio, ¿sí? El linfoma Hodgkin siempre es a nivel ganglionar. Entonces cae el paciente y te dice, ay, tengo un tumor acá en el cuello. Entonces uno palpa y es una conglomeración de ganglios. Entonces decimos, bueno, seguramente es un proceso linfoproliferativo. ¿A qué nos referimos? Que puede ser un linfoma linfoproliferativo. Puede haber una proliferación ya sea de linfocito B o de linfocito T. Eh, Tiene mejor pronóstico, eso ya lo sabíamos y habíamos dicho que pertenecen al grupo 5. Ya vamos a ver cuál es el grupo 5. Bueno, de los linfomas Hodgkin, ¿cuáles son los 5 subtipos que suelen tomar en los exámenes los otros docentes? Yo suelo tomar el más frecuente de todos, que es la esclerosis nodular, pero sí tienen que saber los otros, ¿sí? Los tienen que saber, porque esto es lo más común, todo esto. Después el no Hodgkin ya no, es raro, el linfoma no Hodgkin no es tan frecuente, pero no pueden no saber linfoma Hodgkin y los subtipos. Eso sí se lo tienen que aprender, ¿bien? No es tan complicado ver la histología de uno y del otro. En cambio, el linfoma no Hodgkin sí, son más raros. La verdad hemos visto muy pocos nosotros del linfoma no Hodgkin, pero de estos los vemos casi siempre. Bueno, entonces tenemos 5 subtipos, la esclerosis nodular, que es el más común de todos, que se llama esclerosis. Ustedes acuérdense que cuando lean esclerosis es porque hay una fibrosis. Entonces esa fibrosis genera nódulos, ¿sí? Nódulos, esclerosis nodular. Celularidad mixta está hablando más que nada de que cuando veamos muchos linfocitos, entre el medio de los linfocitos podemos llegar a encontrar neutrófilos, o sea, como una inflamación, entonces ahí pensamos que puede ser celularidad mixta. Y acá tenemos unos que más algunas veces nos confunden, el rico en linfocitos y el predominio linfocitario. Y más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos, porque parece que es lo mismo. Este dice rico en linfocitos. En realidad todos tienen linfocitos. Y predominio linfocitario. Estamos hablando casi lo mismo. Y hay otro que dice como pobre en linfocitos, ¿no? Bueno, acá tenemos los linfomas no Hodgkin, donde las células son variadas y se llaman células de tipo Stenbergoide, o sea que acá no está la ojos de lechuza. Tenemos, por ejemplo, estas, y después tenemos así, pero, o sea, se parecen, pero no son, ¿sí? Tampoco son popcorn ni son lacunares. Bueno, los linfomas no Hodgkin suelen ser múltiples grupos de ganglios y encima afecta a los órganos como el vaso, el hígado, la médula ósea y tiene varios subtipos, linfoma del manto, este es uno de los que pueden llegar a preguntar, la micosis fungoide. Con la palabra micosis fungoide, ¿ustedes pensarían que esto es un linfoma? Porque, ¿qué significa micosis? Infección por hongo. Claro, entonces, esto, cada vez que lo ponen en un examen, se confunden y justamente Góngora lo hace a propósito porque siempre les dice, no se olviden que la micosis fungoide es un linfoma, no es nada de hongos, no tiene nada que ver con los hongos. Se llama micosis fungoide, pero no tiene nada que ver con hongos. Lo que pasa es que esto se daba en los pacientes antes, ¿no? Se sigue dando, pero antes quiero decir cuando no se sabía que era linfoma, aparecían como placas eritematosas múltiples en la piel. Entonces,
los dermatólogos y los médicos pensaban que eran un tipo de micosis, ¿sí? Una infección por hongos o un eritema o placas eritematosas por infección de algún tipo de hongo. Entonces le pusieron de nombre micosis fungoide, después se terminaron dando cuenta que en realidad es un linfoma de la piel. Bueno, el linfoma de Burkitt también es muy común de que lo escuchen nombrar porque este es el de las células en estrella, o sea, le dicen linfoma de cielo estrellado, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, sitios de presentación, dijimos que el Hodgkin siempre va a ser a nivel de los ganglios, en cambio el linfoma no Hodgkin, ¿sí? Está en los ganglios, pero también se puede dar a nivel extraganglionar, como el vaso, como sale acá en el dibujito, médula ósea, hígado, hueso, ¿bien? Entonces, esto no se olviden. Si viene un paciente con alguna lesión a nivel del vaso o del hígado y ustedes a nivel histológico ven que hay una proliferación de muchos linfocitos, piensen en que es un linfoma no Hodgkin, ¿sí? No van a pensar en un Hodgkin, porque ya saben que los Hodgkin es el típico paciente que viene con los ganglios en el cuello o los ganglios en las axilas. Bien. Bueno, esto lo vamos a pasar, son todos los anticuerpos que usamos nosotros en inmunohistoquímica. Yo no pregunto inmunohistoquímica, ustedes saben que Góngora sí. Yo les voy a decir cuál es lo más común y no se lo van a olvidar, ya van a ver. Si bien son muchos, CDs, se llaman así estos anticuerpos CDs, si bien son muchos, nosotros solamente usamos uno para el linfoma de tipo B. Yo les dije, el linfoma Hodgkin, ¿cuál es el más frecuente? El linfoma Hodgkin de linfocitos B. Entonces, para ver si hay linfocitos B, lo que vamos a usar es el CD20. Entonces, yo me acuerdo que es B porque es 20, empieza con 20, empieza con B. Ya sé que no empieza con la misma B, pero empieza con B. CD20 marca linfocitos B. ¿Y cómo voy a saber si es un linfoma Hodgkin de linfocitos T? CD3, ¿sí? Y empieza con T también. Entonces, no es un chiste, ¿no? De verdad les digo, que el panel que usamos nosotros para los linfomas empiezan con CD20 y CD3, ¿sí? Después le agregamos a veces el CD30 y el CD15, que es para marcar las células de Redick-Temper, ¿bien? Pero casi siempre entonces le pedimos al técnico, hacele a este preparado inmunistoquímica con CD20 y hacele CD3. Entonces, si nosotros vemos que todos los linfocitos marcan para CD20, para ese marcador, significa que tengo un linfoma Hodgkin de linfocitos B o de células B, le dicen a veces. Y si me marca CD3, o sea, tengo el CD20 positivo y tengo CD3, pero son algunos, ¿sí? Muy poquititos ahí, se llama linfoma Hodgkin de células B y marca el CD3, pero estos solamente son linfocitos T acompañantes. Ahora, si no me marca el CD20 y me marca todo el CD3, entonces estoy ante un linfoma Hodgkin de células T o linfocitos T, que es súper raro, ¿sí? No es tan común este. Lo más común es que marquen los dos, el CD20 y el CD3, pero que el CD20 sea masivo, o sea, que yo encuentre un montón de linfocitos marrones por la inmunistoquímica y que de vez en cuando el CD3 sean muy poquititos, aislados, entonces se llaman linfocitos T acompañante. Ahora, si yo veo CD20 y CD3 de manera masiva los dos, ¿qué estoy viendo entonces? Que no es monoclonal, o sea, que no hay linfocitos B solamente, o que no hay linfocitos T solamente, sino que están los dos proliferando. Entonces no es monoclonal, es policlonal. ¿Y qué quiero decir con eso? Que estoy ante una inflamación. ¿Por qué hay tantos linfocitos B, T o natural killer? Y porque hay una inflamación y yo me estoy confundiendo. Una inflamación típica con cantidad de linfocitos, me lo estoy confundiendo con un linfoma. Entonces, sí o sí, inmunistoquímica porque podemos estar confundiéndonos con alguna inflamación. Si el 20 y el 3 nos dan positivo los dos y los dos son masivos, ya sabemos que es algo inflamatorio.
Y esto era lo que decíamos de la clasificación recién de la OMS, que se llama clasificación de Ann Arbor, que decíamos que el linfoma Hodgkin pertenece al estadio 5. Acá no se lo ve. A ver, no sé si en otro no lo veo acá. Este es la estadificación, ¿sí? Y después el linfoma no Hodgkin, que tenía todos los otros estadios. Yo creo que lo que quiere decir es que en realidad el linfoma Hodgkin, más allá de que no leucemice, sí puede por contigüidad irse a todos los otros ganglios. Si bien no afecta a los otros órganos, sí se va a ir por contigüidad hacia los siguientes ganglios por vía linfática o por vía contigua. Bueno, entonces en el estadio 1, fíjese que dice afectación de solamente una región ganglionar o bien la afectación de un órgano. En el estadio 2 es afectación de dos regiones ganglionares. Por ejemplo, acá los paraórticos y acá los cervicales. Acá en el estadio 3, afectación de ganglios regionales a ambos lados del diafragma, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo, y que también puede estar limitado al abdomen superior, o sea, ganglios de celíacos, de las venas portales, de las arterias esplénicas. Bueno, estos son la clasificación de Ann Arbor, que tiene que ver los estadios en donde se encuentra el linfoma. ¿Eh? Acá está de nuevo, entonces un ganglio, dos o más grupos, afecta el vaso, ¿sí? Afecta el hueso. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay entre linfoma y leucemia? La leucemia también es una proliferación de un solo tipo de células linfáticas, puede ser el B, el T o el natural killer, por eso decimos monoclonal. Entonces también es una proliferación monoclonal de células linfoides, ¿sí? B, T o natural killer, que afectan a la médula ósea y se diseminan en la sangre. Entonces la diferencia tiene que ver que uno empieza en la médula ósea, se va hacia la sangre, y el otro, ¿dónde está? En los ganglios o en los órganos linfoides. ¿Se entiende? Entonces el linfoma lo vamos a encontrar en los tejidos linfoides, en el vaso, lo podemos encontrar en la amígdala. Entonces, donde a ustedes se les ocurra que haya linfocitos, ahí va a haber linfomas. ¿Sí? Hay linfomas incluso en el ilion. ¿Se acuerda que el ilion tenía las placas de Peyer? Bueno, entonces vamos a tener ahí un tejido linfoide en el MALT, en el GALT. Son los linfomas asociados a la mucosa, asociados a la mucosa gastrointestinal. Hay linfomas que se asocian al Helicobacter pylori y eso lo pregunta mucho Góngora. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto creo que es lo único que hablamos de leucemia, porque la verdad que de leucemia generalmente no hablamos mucho. Entonces, diagnóstico importante. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando tenemos un preparado de, por ejemplo, un ganglio linfático y uno lo ve al microscopio y encuentra un montón de células oscuras, redonditas, con escaso citoplasma y decimos, todos estos son linfocitos? Bien, hasta ahora no sabemos qué tipo de linfocitos son. Y de repente aparece esta, ¿sí? Con dos núcleos, dice núcleo en espejo, que es positiva, que yo les decía, a veces le pedimos el CD15, el CD30 para marcar la célula de Radestenberg. Por ejemplo, acá, fíjense que estas imágenes las pone Góngora en sus teóricos, ¿eh? Por eso dice B de Barceló, porque esto le saqué yo a él del teórico que sube a la plataforma. Si ustedes, yo creo que él subió el teórico de linfomas y de leucemias, así que si ustedes lo ven van a ver estas mismas imágenes. Él pone la célula de Radestenberg o ojo en lechuza, que es típica del linfoma Hodgkin, ¿sí? Y pone acá una que ya está marcada con el CD30, que es un marcador de inmunistoquímica. ¿Qué son todas estas células que están a la vuelta? Linfocitos, ¿sí? ¿Qué marcó el CD30? Las células de Radestenberg, ¿sí? Bueno, entonces, si no tenemos ojo de lechuza, entonces no hay linfoma. Si tenemos una célula de Radestenberg
en ojo de lechuza, entonces tenemos un linfoma Hodgkin. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, histopatología, nos van a poner un preparado, vamos a ver esta célula grande con dobles núcleos, dos nucleolos también en cada núcleo, el citoplasma y a la vuelta llena de linfocitos. ¿Cómo se llama esta célula? Célula de Rhode-Sternberg. Después vamos a ver la cantidad de linfocitos que está a la vuelta, entonces lo que vamos a pensar es, estamos ante un linfoma. Obviamente ya sabemos que tenemos que hacer inmuno para ver si son linfocitos B o linfocitos T. Bueno, generalmente las células de Rhode-Sternberg vienen del estirpe de los linfocitos B, o sea, es un linfocito B que de repente mutó y se transformó en esta célula, ¿sí? O sea que la célula de Rhode-Sternberg, ¿qué es? Es un linfocito B. Son células muy grandes, esto bueno, ustedes lo pueden describir, lo pueden ver, ya con viéndolo lo describen. Dos núcleos, nucleolos bien prominentes, ¿sí? Y está rodeado por un infiltrado de linfocitos. Ahora, ¿cuáles eran las variantes? Dijimos que teníamos la mononuclear de Hodgkin, cuando solamente tiene un núcleo, la lacunar, que era propia de la esclerosis nodular, que es la que tomo en el examen, que está el núcleo y a la vuelta hace una retracción por la cantidad de fibrosis que hay. La linfohistiocítica, ¿sí? Esta, la verdad, no sé cuál es. Esta, le cambiaron el nombre. Linfohistiocítica. Esta no la conozco. Bueno, acá la célula de Hodgkin, mononuclear de Hodgkin, y una célula de Rhode-Sternberg con ojos de lechuza. Acá la célula lacunar, que habíamos dicho que tiene como una retracción a la vuelta, es propio de la esclerosis nodular. La célula momificada, que habíamos dicho que son células que están en vía de muerte, no es que es una célula pleomórfica monstruosa, no, es una célula que se está muriendo, por eso la vemos como que se empieza a achicharrar, se pone más hipercromática. Y acá tenemos variante, la célula lacunar, que habíamos dicho recién, que es de la esclerosis nodular, ahí es donde la vamos a encontrar, ¿sí? Son núcleos que muchas veces son multilobulados, el citoplasma se rompió, a veces el preparado histológico, o sea, se separa el citoplasma entre los linfocitos que está al lado y el núcleo de adentro, entonces queda como un espacio o una laguna. Bien. Entonces, retracción del citoplasma. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, en el linfoma no Hodgkin, acabamos de ver el Hodgkin. En el linfoma no Hodgkin van a aparecer estas células, las células Stenbergoides, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy viendo varios núcleos, acá veo uno multilobulado, ¿sí? Son parecidas, por eso le dicen Stenbergoides. Y ahora sí, vamos a ver cada una de los subtipos de linfoma. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos distintos tipos de linfomas? Bueno, igual la célula de Rhode-Sternberg, como volvemos a insistir en las variantes que podemos encontrar en el linfoma Hodgkin. Entonces, la variante clásica tiene uno o dos núcleos con dos nucleolos, ¿sí? Son células grandes y son positivas para CD15 y CD30. Después la mononuclear de Hodgkin tiene un solo núcleo, medio ovalado, con un nucleolo también muy prominente. Las células lacunares que están en la esclerosis nodular, este es un cuadrito más comparativo para que ustedes lo tengan ahí a mano, ¿no? La encontramos entonces en la esclerosis nodular. Tiene abundante citoplasma pálido, pero a la vuelta hay una laguna, un vacío porque se retrae el citoplasma, ¿sí? No hay ningún marcador que la distinga, o sea, se va a marcar igual que las otras, porque también vienen de los linfocitos B. Y acá la linfohistiocítica, esta es la que es en pochoclo. No la conocía como linfohistiocítica, ¿sí? No la conocía así. Yo la conozco como popcorn, ¿sí? En pochoclo o popcorn. Y hemos visto varias de estas. Obviamente va a marcar
para CD20 porque ya sabemos que es un linfocito B, pero fíjense que no marca para CD15 ni para CD30. ¿M? Bueno, entonces acá está el tipo 5 de los linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión de linfocitos, predominio linfocitario. Entonces, cuadro clínico, ¿qué les dije yo cómo iba a llegar el paciente? Iba a venir seguramente, hoy por hoy los linfomas se están dando cada vez en personas más jóvenes, ¿sí? Antes se lo veía en mediana edad, entre los 40 y 60 años. Hoy tenemos dos picos de presentaciones, ya tenemos presentaciones en chicos jóvenes, 25 años, después a los 60. Generalmente el linfoma Hodgkin, acuérdense que afecta un solo grupo o dos grupos ganglionares, pero es raro que esté en los órganos. Pero no se olviden que esto sí se va a diseminar o por vía contigua o también por los vasos linfáticos, ¿no? Entonces el paciente viene entonces con un padecimiento de una conglomeración ganglionar. Localizado. Entonces tenemos una adenopatía a nivel cervical, ¿sí? Dolor, puede haber dolor. Entonces crecimiento de los ganglios, esos ganglios pueden entrar a los órganos, eh, o a otro tejido linfoide. Poco común que tengan prurito o ictericia, bueno, eso no importa. Es muy común que duela, ¿sí? Después del consumo del alcohol. Muchos me preguntaron de esto y tiene que ver algo con el metabolismo a nivel hepático del alcohol, eh, que ahora no me estaría acordando, pero no, tampoco es una pregunta que la hacemos, la hacen los alumnos en realidad. Los alumnos siempre dicen, pero ¿por qué les duele cuando toman alcohol? Yo me acuerdo que los respondíamos, solamente que hoy por hoy no me estoy acordando porque sé que tiene que ver con el metabolismo del alcohol a nivel del hígado, pero ahora ya no me acuerdo. Si alguno tiene duda, lo busca. Pero sí, es muy común ¿Eh? que duela. Sí. ¿Alguien ¿Y sabe? estos, los ganglios que están en el cuello son dolorosos o el linfoma en sí duele, digamos? No, normalmente no duele a menos que, como digo, consuman alcohol o que tengan alguna inflamación post ejemplo. Si el ganglio era pequeño y es un adolescente y se estuvo apretando para ver si no era, o no sé, o un quiste sebáceo, sí, sí, si no se rascó, si no se lastimó, si no tuvo una infección agregada, una sobreinfección agregada, o sea, si no hay inflamación, no va a doler, no suele doler. Sí crecen de manera muy rápida. El paciente viene con un ganglio chiquito y a las 2 semanas viene y te dice, estamos preocupados porque después de que, a ver, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esto? ¿Ustedes cómo piensan que podemos hacer el diagnóstico lo menos invasivo posible? Porque si yo le hago un TAC o una radiografía, una resonancia, quiero decir, una resonancia me va a decir que hay ganglios grandes, aumentados de tamaño, que posiblemente sean tumoral. Pero ¿cómo yo voy a darte el diagnóstico definitivo? ¿Cómo te digo realmente que es una proliferación de linfocitos lo que hay ahí, que es un linfoma? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué le hacemos a este paciente? ¿Por sangre se puede saber si está la proliferación? No, lo que vas a hacer, lo mismo que en la tiroides, si vos pensás que tiene, porque ojo que muchas veces puede ser la tiroide o puede ser acá en la glándula salival. ¿Se acuerdan cuando vimos el paciente con el adenoma pleomorfo? Bueno, ese paciente tenía acá un tumorazo, puede ser un tumor en la tiroides, acá se nota que es ganglionar. Bueno, ¿qué hacemos acá? Punzamos, ¿sí? Una punción, aspiración con aguja fina. Punzamos y sacamos células. ¿Qué hacemos en la tiroides? Punzamos y sacamos células. ¿Qué hacemos con los linfomas? También. Hoy por hoy, la verdad, no se recomienda tanto, es lo menos invasivo. Hay, acá en La Rioja no, pero sí sé que en Buenos Aires o en Córdoba tienen lo que se llama citometría de flujo, en donde vos cuando punzás sacás un poco de sangre y un poco de células
que son los linfocitos B y los linfocitos T, y ahí le podés hacer inmunistoquímica. Al líquido que vos estás sacando le puedes hacer inmunistoquímica. Nosotros no tenemos citometría de flujo, no podemos hacer inmunistoquímica en una punción, o sea, en un líquido, en una citología. Yo sí voy a ver células extrañas, linfocitos atípicos, los voy a ver en el microscopio, pero no les voy a poder hacer ni CD20, ni CD30, ni CD3, nada. Entonces, pobre el paciente, lo pincharon y yo le voy a decir, posiblemente es un linfoma, necesito la pieza quirúrgica completa. Entonces le van a sacar todo el ganglio y cuando le saquen todo el ganglio voy a tener ahí algo histológico, voy a tener un tejido y ahí en ese tejido le puedo hacer inmunistoquímica yo. Sí, acá en La Rioja digo, pero en otros lados se puede hacer citometría de flujo. Entonces se tiene que punzar para saber el diagnóstico. No sé por qué iba a eso, porque preguntaban si dolía, por eso creo. Bueno, entonces, normalmente no duele, pero sí les estaba comentando esto de la punción. Nos llega mucho a los pacientes, el cirujano de cabeza y cuello es el que punza tiroides, glándulas y ganglios, ¿sí? Todo lo que esté en la cabeza y en el cuello, cirujano de cabeza y cuello te punza todo. La otra vez estuve con el cirujano de cabeza y cuello, el doctor Sánchez, ahí del hospital Enrique Beraballo, y llamamos una paciente para punzar y cae un señor así, muy parecido a este, y la mujer le decía, doctor, mire, después de que lo punzó la semana pasada, ahora está mucho más grande. Por eso les decía yo que normalmente no duele, ¿sí? Obviamente si ya lo punzaron, sí puede tener dolor al tragar, incluso el paciente dijo, sí, me cuesta tragar, porque fíjense la proliferación puede también comprimir lo que es el esófago. Y la verdad que uno lo veía al señor a ver, yo por dentro decía pobre porque tiene un linfoma, se nota de acá a la China. Además, después de la punción, creció el doble del tamaño, pero el hombre es así muy simpático, se reía, dice, "Yo no puedo tragar", le decía, y se reía. Digo yo, uy, si supiera, si supiera lo que tiene realmente. Y bueno, esto está para diagnóstico, todavía le dijimos que no salió porque justamente más allá de la punción se pudo hacer un coágulo. ¿Qué quiere decir? Que el, el médico pinchó, sacó con la aguja un poco de células, ¿sí? Que eso es citología, pero después, ¿qué hizo el técnico en el laboratorio? Dejó que se condense, que se forme un coágulo de sangre y después hizo un corte histológico de ese coágulo. Entonces ahora sí, en ese corte histológico, que en realidad es un montón de sangre que después se coaguló con fibrina, todo, pero dejó ahí los linfocitos atrapados. Ahora yo sí, con ese corte puedo hacer la inmunistoquímica, así que le dijimos al paciente que espere. Ahí vamos a ver si sale CD20, si sale CD3, si salen los dos juntos, pero no, ya con la clínica uno se da cuenta, ¿no? Ya se da cuenta, no, esto no puede ser una inflamación. Imposible. Bueno, clínica de los linfomas, la pérdida de peso, no me acuerdo qué era esto, sudoración nocturna. Ay, Fiebre no, de origen desconocido era eso, profe. sí, fiebre de origen desconocido. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, ¿puede o no empezar con ese tipo de sintomatología? Acá vemos el ganglio, cómo está multilobulado, sí, acá hay un lóbulo, acá hay otro, o también le podemos decir multinodular. Los ganglios normales no son así, ¿sí? Son como una pelotita bien brillante, bien redondita y la superficie bien lisa. Uno lo corta por el medio, ahí justo le pusieron un eh, portaobjeto, porque a veces al ganglio uno le puede hacer impresión, se llama, ¿sí? Se puede hacer impresión, que es cuando uno apoya el portaobjeto arriba del ganglio, ¿sí? Y puede sacar un poco de células. Después, cuando lo despega, algo de células del ganglio va a quedar pegado ahí. Entonces, miren un ganglio normal que es de superficie lisa y miren un linfoma, es un ganglio multilobulado o multinodular. Acá están las distintas variantes. La esclerosis nodular es la más frecuente de todas y que yo les dije que es el que voy a tomar. Es la más frecuente,
justamente afecta a nivel cervical, o sea, da una adenopatía de los ganglios cervicales, puede afectar otros órganos también, se da en adultos jóvenes. ¿Qué células podemos encontrar acá en esta variante? Esclerosis nodular, miren ahí. Ahí están los linfocitos y a la vuelta que hay colágeno, o sea, fibrosis, esclerosis. Por eso se llama nodular porque deja nódulos llenos de linfocitos a la vuelta rodeados de una esclerosis, ¿sí? Entonces, ¿qué células podemos encontrar? Y podemos encontrar las de Redi-Sternberg, las comunes, o podemos encontrar la lacunar, que habíamos dicho que la variante más frecuente en este era la célula lacunar. Entonces acá tenemos que hacer zoom y buscar la célula de Redi-Sternberg o buscar las células lacunares que tienen ese espacio a la vuelta o la laguna. ¿Cómo lo vemos en la histología? Vamos a ver bandas de colágeno o bandas de esclerosis, ¿sí? Que rodean los nódulos de linfocitos, o sea, sí, fibrosis abundante o escasa, y va dividiendo el tejido en nódulos bien circunscriptos, adentro lleno de linfocitos. Este es el más común de todos. Celularidad mixta, vamos a encontrar la Redi-Sternberg y también muchas veces podemos encontrar la de Hodgkin, la mononuclear. Este se asocia al virus Epstein-Barr, ¿sí? Eh, vamos a ver acá. Acá está. La celularidad mixta, yo les había dicho. Miren, acá hay una de esta es una de Hodgkin, ¿sí? Mononuclear de Hodgkin, y esta es una de Redi-Sternberg, esta también es de Redi-Sternberg, que son ojos de lechuza. En cambio, esta es mononuclear de Hodgkin. ¿Qué es lo que me voy a dar cuenta? ¿Por qué se llama celularidad mixta? Porque además de tener linfocitos, incluso si no encuentro estas células, puedo pensar que hay acá una inflamación solamente, porque si yo no encuentro estas células superatípicas y veo solamente linfocitos, puedo pensar que es una inflamación aguda porque ¿qué hay acá? Neutrófilos y eosinófilos. ¿Ven? Generalmente los linfomas no tienen eosinófilos a menos que sea celularidad mixta, ¿sí? Los linfomas están constituidos solamente por linfocitos. Entonces, ¿por qué voy a tener un neutrófilo? Nada que ver. Si tengo un neutrófilo porque es algo infeccioso, inflamatorio. ¿Por qué voy a tener un eosinófilo si estamos hablando de linfoma y es solamente proliferación de linfocitos? Bueno, puede ser una infección. Ojo que también puede ser un linfoma porque hay uno característico con eosinófilos que se llama celularidad mixta, ¿sí? En donde vamos a tener entonces eosinófilos, macrófagos y están mezclados ahí con las células neoplásicas. A este también le hacemos inmuno, a todos los linfomas. No hay linfomas que salgan así a simple vista, o sea, que yo lo vea con HE, con hematoxilina y eosina y te firme y te diga, hay un linfoma Hodgkin de células B. No existe. Sí o sí tengo que hacer inmunistoquímica. El rico en linfocito también está asociado al virus Epstein-Barr. Vas a encontrar la célula de Redi-Sternberg, la clásica. Em, y a ver, acá, este es el rico en linfocito. Y bueno, y ahí se dan cuenta por qué es rico en linfocito, porque está lleno de linfocitos por todo lado, ¿sí? Dice que se puede parecer a la celularidad mixta, que también podemos llegar a encontrar algunos eosinófilos, pero este va a estar lleno de linfocitos y la estructura ganglionar normal va a estar afectada. Ustedes ya saben que el ganglio tiene la corteza, la paracorteza y la médula. Bueno, y tiene el seno subcapsular y ahí ya directamente van a ver un ganglio, toda su arquitectura deformada, digamos, todo, está todo borrado. Ni siquiera acá se ve como un nodulito para decir este es el centro claro y este es el nódulo linfático. No, está todo plegado de linfocitos. El de depresión linfocitaria, ¿sí? Que es el menos frecuente, acá vamos a encontrar estas células que se están muriendo, ¿sí? Y que dijimos que son las momificadas, ¿sí? Tiene poquitos linfocitos, podemos encontrar células de Redi-Sternberg clásicas,
¿sí? O las momificadas también. También se asocia al virus Epstein-Barr. Y el predominio linfocitario es el que tiene muchas células de tipo popcorn, el predominio linfocitario. Ahí está el popcorn, ¿sí? Bueno, ganglio normal, cápsula de tejido conectivo denso, un seno subcapsular por donde pasan toda la linfa, la corteza constituido por folículos linfoides. Miren, folículo linfoide con centro germinativo, folículo linfoide con centro germinativo o centro claro, le dicen. Toda la corteza tiene que tener folículo linfoide. La paracorteza se ven linfocitos dispersos, difusos, y en la médula solamente vamos a encontrar los vasos sanguíneos. Si yo veo un ganglio y no tiene esta arquitectura, porque todos estos folículos linfoides con centro claro están destruidos, estoy ante un linfoma, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes ven la arquitectura normal de un ganglio. No, no se ve cápsula, no se ve corteza para corteza, médula. ¿Qué estoy viendo? Borramiento total o parcial de la arquitectura que estábamos estudiando recién, que ustedes ya lo vieron en histología. Entonces, ya estamos viendo que la arquitectura está borrada de un ganglio normal. Y estamos viendo densas bandas de colágeno, ¿sí? Que van a dividir al órgano, al ganglio, en nódulos bien circunscriptos. Entonces acá hay un nódulo, acá hay otro nódulo y acá hay otro dividido con estas bandas de colágeno. ¿Qué vamos a encontrar acá en estos nódulos? Vamos a encontrar linfocitos, podemos encontrar neutrófilos, eosinófilos, ¿bien? Acá, por ejemplo, tenemos la célula lacunar, entonces lo que estoy viendo acá, ¿qué linfoma sería? Esclerosis nodular, el más común de todos. Esto es la esclerosis y este es el nódulo, por eso se llama esclerosis nodular. ¿Qué célula era muy común en la esclerosis nodular? Una variante de la red Stenberg que dejaba un espacio como una laguna, la célula lacunar. ¿Sí? La célula lacunar es una variante de la célula de Rhode-Stenberg. Están por todos lados. Miren, esta es una, pero acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, esta. ¿Sí? Hay varias células lacunares. No veo ninguna Rhode-Stenberg clásica, no veo. Y obviamente está todo lleno de linfocitos. Si yo encuentro esto y encuentro que todo el ganglio está arquitectónicamente alterado con estos nódulos y estas bandas de fibrosis, yo sé con estas células lacunares y esta arquitectura, sé que es un linfoma que se llama esclerosis nodular. ¿Bien? CD30 dijimos que marcaba estas células lacunares, CD30. Ahí están los linfocitos pequeños, neutrófilos, eosinófilos, marcados bien con rojo, los eosinófilos, acuérdense. Esta es una célula de Rhode-Stenberg clásica. Esta es una célula mononuclear de Hodgkin. Ojo que si yo veo eosinófilos, este ya no es esclerosis nodular. ¿Cómo se llama? De celularidad mixta, linfoma de celularidad mixta. Y ahora empiezo a ver con un infiltrado reducido de linfocitos. Ahí hay una mononuclear de Hodgkin, pero acá está una momificada, acá hay otra momificada, acá hay otra que se está momificando. Miren esta, parece que ya está remomificada. Entonces, cuando veo esto, yo ya sé que esto es una depresión linfocitaria. Pasamos a los linfomas no Hodgkin. Ahí tienen varios estadios de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado. Y bueno, todo va a depender, ¿no? El grado va a depender si el linfoma es pequeño, si es grande y si es nodular o difuso. ¿Dónde puede presentarse? Habíamos dicho que hay uno que se presenta en el estómago, que a Góngora le encanta hablar del linfoma del estómago. ¿Por qué? Porque si lo encontramos a tiempo y es producido por el Helicobacter pylori, vos lo podés, erradicás el Helicobacter pylori y lo podés salvar al paciente, ¿sí? Si lo encontrás a tiempo, obviamente. Entonces, ¿el Helicobacter pylori puede producir un linfoma en el estómago? Sí.
Si uno erradica el Helicobacter pylori, es el único linfoma que se puede curar. ¿Bien? Igual puede estar, fíjense, en todos los otros lugares donde encontremos tejido linfático, en la piel, en el vaso, en todo el sistema gastrointestinal. Bueno, clasificación de todos los linfomas que hay. Yo les dije que el más común es el de células B, ¿sí? Pero fíjense que después tenemos el de células T, el natural killer, son millones. Vamos a ver los más importantes, yo les dije acá. De los linfomas no Hodgkin, ¿qué les puede preguntar Góngora? El asociado del Helicobacter pylori. Es un linfoma de tipo MALT, está en el estómago, es de células B, es un linfoma de células B, ¿sí? De tipo MALT, se encuentra en el estómago, se asocia a Helicobacter pylori y se cura. ¿Qué otro linfoma les puede preguntar de células B? El linfoma no Hodgkin de célula B, el linfoma folicular. ¿Y qué es lo que vemos en el folicular? Folículos linfoides, ¿sí? Parecido a un ganglio normal y común y corriente. Es más, vos lo ves y decís, no, esto no parece un linfoma, parece un ganglio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmunistoquímica. En un linfoma va a marcar, en un ganglio normal no va a marcar. Después el linfoma de Burkitt, ¿sí? Que es el del cielo estrellado, que ya les voy a mostrar, y un linfoma no Hodgkin que venga de las células T, la micosis fungoide. ¿Qué es lo que yo les digo? Les hace el jueguito este de ponerlo en el choice. Bueno, ahora por suerte ya ustedes no van a tener choice, sino directamente el teórico práctico. Pero a él le gustaba mucho ponerlo en el choice y te decía la micosis fungoide es y te mandaba una infección por hongos y bueno, y todos caían, ¿sí? Pero ya sabemos que es un linfoma, no Hodgkin de células T que está en la piel. Bueno, están los tipos de grados que hay, por ejemplo, el folicular es de grado intermedio, el de Burkitt es de alto grado de malignidad. Acá tenemos el linfoma folicular, también le dicen nodular porque hace muchos nodulitos. Y en realidad esos nodulitos blancos que vemos son folículos linfoides, o sea que acá vamos a ver un folículo linfoide, acá también, acá. ¿Sí? O sea, ¿ven lo que les digo? Parece un ganglio. O sea, obviamente que no tiene las características arquitectónicas de cápsula, corteza, paracorteza, médula. No, no. Pero además, uno encuentra esto, ¿no? En otro lugar, en el colon, ¿sí? Lo encuentra en el colon. Y dice, bueno, es un linfoma nodular o folicular, porque ¿qué veo? Que está formando folículos. Ahí hay un folículo, acá hay otro folículo y todos tienen centros claros, ¿sí? Y si esto es un ganglio, bueno, no tiene la arquitectura del ganglio, pero está formando folículos, entonces puede ser un linfoma no Hodgkin folicular o nodular. Acá también estoy viendo, esto es una amígdala, por ejemplo, y ahí adentro, ¿por qué sé que es amígdala? Porque tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Tiene criptas también y acá estoy viendo un montón de folículos linfoides, entonces sé que es un linfoma no Hodgkin folicular o nodular. Acá lo tienen, linfoma folicular, neoplasia de células B, hay muchos nodulitos o muchos folículos linfoides, algunos con centro claro. ¿m? Aparecen los ganglios linfáticos inguinales o cervicales, esos son los más frecuentes. Sí, la verdad que este es el más común de todos, de los linfomas no Hodgkin, de células B, el folicular es uno de los más comunes. ¿Qué células vemos acá? Bueno, hay borramiento parcial o completo del ganglio, folículos neoplásicos, tamaños similares entre ellos, no hay macrófagos, no tiene que haber macrófagos, es una característica esto que no se puede pasar por alto, porque si yo encuentro macrófago en el centro claro, es porque es un folículo normal. Si veo un folículo linfoide, o sea, uno de estos, ¿no es cierto? Y le hago zoom, o uno de estos, y le hago zoom, y encuentro macrófago, entonces esto es un folículo linfoide inflamatorio, ¿sí? Todo esto es inflamación. Pero si le hago zoom y no veo macrófagos, porque el centro claro tiene que tener macrófagos. Si yo veo que este centro claro no tiene macrófagos, ¿sí? Eso es característica. Que falten los macrófagos es una característica de que es un linfoma, ¿sí?
Ahí está el linfoma difuso de células B grandes, otro linfoma más común en los adultos. Y este es el de Burkitt, que yo les decía que es muy común que lo pregunten, ¿sí? Es súper común. Es más, ya cuando veamos el power que les voy a pasar para que repasen y estudien también, porque son solamente imágenes y el nombre de la patología, ustedes van a describir. Así que van a tener que leer. Esta es una de las imágenes que va a aparecer, ¿sí? El linfoma de Burkitt, yo lo tomo en el examen, así que estudienlo. Entonces, un tumor es un linfoma no Hodgkin, un tumor de células B, de linfocitos B. Se asocia al virus Epstein-Barr, es muy común en los chicos, ¿sí? En los niños, es endémico, africano, masa en la mandíbula, ¿sí? Este es el que más común se ve, ¿sí? Es muy agresivo, dice que este paciente vos le haces la quimioterapia y enseguida, digamos, hace una reacción y vuelve, responde muy bien y vuelve a su tamaño normal, lo mata el linfoma, por decirlo así. Ojo que vos le quitas la quimioterapia y crece inmediatamente de nuevo. Entonces, estos suelen ser los pacientes con linfoma de Burkitt, ¿sí? Este es un paciente sin quimio, este es un paciente que hizo quimio. Por eso les digo lo bien que responde la quimioterapia, ¿sí? Quitarle la quimioterapia va a volver a estar así. La verdad, oncológicamente, no sé cómo se manejarán los oncólogos con este tipo de linfoma. Si la bibliografía dice que la quimio los ayuda un montón, pero después vuelve a aparecer lo mismo. Entonces, la verdad, no sé en el linfoma de Burkitt cuál será bien el tratamiento, ¿no? Cada vez sacan más líneas de tratamiento, primera, segunda, terceras líneas. Entonces, bueno, van sacando distintas líneas de tratamiento. El linfoma de Burkitt se llama de cielo estrellado, ¿sí? ¿Por qué le dicen linfoma de cielo estrellado? Porque lo que vemos acá, esta estrellita, esa estrellita, ¿sí? Acá, o acá, esta estrella, esa estrella, ¿sí? Patrón en cielo estrellado. Lo que vemos son macrófagos, ¿sí? Estamos viendo macrófagos, ¿sí? Con cuerpos tingibles. ¿Qué quiere decir cuerpos tingibles? Que son pedacitos de células de linfocitos que se comieron. Cuerpos apoptóticos, están llenos de pedacitos de otra célula. Miren una mitosis ahí. Ahí acá hay otra mitosis. Bien, entonces, acá estamos viendo, este es el cielo estrellado, muchos linfocitos y macrófago, 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 macrófago. Entonces, muchos macrófagos con cuerpos tingibles. Ahí está el macrófago, la célula, y esos son los cuerpos tingibles. ¿Qué son estos cuerpos tingibles? Pedacitos apoptóticos o cuerpos apoptóticos de las células que se comieron. Este es un macrófago, esta sería la célula estrellada. Acá vemos exactamente lo mismo, linfoma de Burkitt, macrófagos con cuerpos tingibles, macrófago, macrófago y todos los linfocitos B a la vuelta. ¿Sí? Bien, la micosis fungoide que les había hablado con anterioridad, que la gente pensaba que era algo inflamatorio, infeccioso y se lo asoció a hongos, ¿sí? La micosis fungoide empieza con múltiples tipos de lesiones en forma de, primero son planas, después son placas, tiene distinto tipo de manifestación, ¿sí? Va avanzando. Histológicamente acá se ve la epidermis, ¿m? Y por debajo un montón de linfocitos. Y uno dice, y bueno, es una inflamación porque los linfocitos están invadiendo, entonces debe haber algo ahí en la piel que está produciendo la inflamación. Estos linfocitos no son linfocitos normales, son linfocitos que tienen aspecto de cerebro, por eso le dicen linfocitos de núcleos cerebriformes. Y es cierto, uno los ve, no los ve bien redonditos y azules, los ve así como si fuera un cerebro cortado por la mitad, como diciéndoles más, digamos, no sé, más fácil. El diagnóstico es muy difícil, se tiene que hacer sí o sí inmunistoquímica. Hay que ver si están los linfocitos de aspecto cerebriforme.
Y algo que es patognomónico, que aparecen estos nodulitos, ¿sí? En donde se llenan de neutrófilos, esto, entonces dicen que son microabscesos. Se llaman microabscesos de Pautrier, dicen que son patognomónicos. Yo he visto, creo que uno o dos micosis fungoide, la verdad mucho no me acuerdo. No es difícil de diagnosticar, uno encuentra esa cantidad de linfocitos ahí, perdón, neutrófilos ahí formando como microabscesos. Hay veces que hay linfocitos y lo que tenemos que buscar es estos linfocitos que se están metiendo en la capa de la epidermis, es que no tengan ese aspecto de cerebro, ¿no? Aspecto cerebriforme. El linfoma de la micosis fungoide es un linfoma de células T, para que no se olviden. ¿Sí? Bueno, ahí están los distintos estadios, como yo les decía, tiene 3 estadios distintos. Primero es inflamatorio, o sea que es como si fuera una lesión plana, una mácula con cambio de un color nada más. Después ya aparece la placa, el estadio en placa, y después viene ya el estadio nodular. ¿Sí? ¿Ven que tiene primero máculas, placa y después ya un nódulo, un tumor? ¿Mm? Acá más imágenes, ahí otra vez el epidermis llena de linfocitos metiéndose por todos lados, que hay que hacer inmunistoquímica sí o sí, ¿eh? Sí o sí. Bueno, obviamente estos pacientes, el PET, ¿sí? Es uno de los estudios que más se solicitan. Tratamiento de los linfoma, bueno, eso se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Todos esos tratamientos los usan los oncólogos. Cada vez que tengo que ir a algo de oncología, ni los escucho cuando hablan de tratamiento porque son un montón de líneas de fármacos asociados también con radioterapia. Bueno, terminamos con linfoma. Esto ya lo pasé. Vamos a endocrino, patologías de tiroides. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Que estoy abriendo. Sí, profe. En realidad yo les pasé 2 de endocrino, uno que estudien las hipófisis, la glándula suprarrenal, donde está el feocromocitoma, que es muy común, en la hipófisis los adenomas, que son muy comunes, se los pasé para que ustedes lo lean porque los va a ayudar mucho, les va a servir y porque son patologías benignas, también hay algunas malignas, pero son frecuentes, entonces para que lo sepan, lo lean, pero yo no voy a tomar ni adenomas, o sea, lesiones a nivel de las glándulas endocrinas como la hipófisis o la glándula pituitaria o la suprarrenal, no voy a tomar, o también de las paratiroides. Lo que sí me gusta mucho es de tiroides. ¿Por qué me gustará la tiroides? A ver si acá lo puse. No lo pusieron acá. Bueno, de todas maneras nos vamos a quedar, es que no sé si en el otro estaba. Bueno, esta es una tiroides común, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía como folículos tiroideos tapizados por un epitelio cúbico simple que se llamaban células foliculares? Bueno, cuando hay una proliferación de estos folículos, que es lo mismo que nosotros viéramos una proliferación de glandulitas, porque estas son glandulitas, la tiroides es una glándula, ¿no? Cuando hay una proliferación de estas glandulitas y aumenta el tamaño de la glándula tiroidea, esto se llama bocio, ¿sí? Entonces, el bocio en realidad es lo que clínicamente estamos viendo, que es el aumento de tamaño o el nódulo a nivel de la glándula tiroidea. Eso es el bocio, ¿bien? Pero a nivel histológico o histopatológico, ¿cómo se llama la proliferación glandular benigna? Quiero que me lo digan ustedes. Esto es generalidades de neoplasia. Si la proliferación viene de un epitelio glandular y es benigno, ¿cómo se llama? Ade- Adenoma. Adenoma. Adenoma, muy bien. Entonces, el bocio es un adenoma, ¿sí?
Entonces, voy a ver acá, el adenoma le dice folicular porque hay un montón de glandulitas formando folículos. Acá también, este es un adenoma, están rodeados por una cápsula. Entonces, la tiroides normal, ¿sí? A ver, tiene que verse así, con algunos folículos grandes, pero cuando ya vemos muchos folículos, ya es un adenoma, es una proliferación de estas células que producen folículos o glandulitas, para ser más específica, entonces ahí uno le dice adenoma folicular y esto es típico del bocio endémico, ¿sí? Que son las regiones estas en donde falta el yodo. Pero bueno, esto es lo benigno, ¿no? A mí me gusta ir a lo maligno, ustedes saben. Eso, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ni. Bueno, benigno, digo maligno. El maligno sería un adenocarcinoma de tiroides, pero acá ya no le vamos a decir adenocarcinoma, le vamos a decir carcinoma. ¿Y cuál es el carcinoma más común de la tiroides? Carcinoma papilar. Y se ve así el carcinoma papilar como una lesión bien circunscripta, con papilas en el medio, que tiene acá. Ustedes después, si me dicen, hoy profe nos mandó el Power, pero no la descripción macro o micro, bueno, búsquenla en el Robbins y Cotran, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar estas papilas, o sea que ya no va a haber folículos, vamos a tener proyecciones papilares. Y acá aparece el carcinoma papilar con estos núcleos, que son núcleos vacíos, que se parecen a los ojos de Anita la huerfanita. Hay otros, sí, está el folicular, el anaplásico, el de células de Hurtle, que no los vamos a ver. Y ahora sí, vamos a ir al Power, este, este Power. ¿Dónde está el Power? Acá. Repaso. Chan. Vamos a ver si sabemos algo. Quiero que respondan, ¿eh? Urinario. Vamos a empezar por urinario. Hidronefrosis. ¿Cómo describirían la macroscopía? Muchas cavidades, profe. Mm, Dilatación del árbol pielocalicial. Me gusta más así. Y de ahí le agregas, si querés, con formación de cavidades. Y otra cosa más, ¿qué pasaba acá? Atrofia de la corteza. Perfecto. Me gusta, listo. Causa más común. Litiasis. Perfecto. Que se llama ahí el cálculo coraliforme. Pilonefritis aguda, bueno, acá está la descripción. Acuérdense que este repaso es porque justamente son las imágenes que les puede tocar, ¿ok? Entonces, pielonefritis aguda, una superficie que está llena de abscesos, microabscesos, ¿sí? Es aguda por eso. Y esta también es una pielonefritis aguda porque tanto la superficie externa como interna tiene múltiples abscesos o microabscesos de color amarillento. Nefroesclerosis, podemos poner una imagen histológica, acá están las dos imágenes histológicas de la hipertensión benigna que se llama la nefroesclerosis benigna o de la hipertensión maligna que es la nefroesclerosis maligna. La nefroesclerosis maligna, yo les dije, me gusta esto porque tenemos justo la macro y la micro al lado, ¿sí? Este es los riñones disminuidos de tamaño. Como es benigno, viene de larga data esta hipertensión, ¿sí? Una hipertensión crónica, una hipertensión benigna
Chicos, ¿se ve ahí? Ahora sí, profe, volvió. Ok. Bueno, entonces estas pueden ser dos imágenes que están. Ahí sí les dejé la macro y la micro descripta. Estúdienlo. La nefroesclerosis maligna también está hermosa, la macro. La micro no la vamos a poner, pero porque sabemos que es una ruptura de los capilares, entonces, ¿para qué vamos a ver sangre en el riñón? Entonces, acá se ve que el tamaño del riñón, bueno, en realidad va a depender más de la enfermedad que de otra cosa, pero la nefroesclerosis maligna se produce por ruptura de los capilares, entonces da el aspecto en un riñón en picadura de pulga. Enfermedad poliquística, ¿se acuerdan cuál era esta? Si era la del adulto o la del niño. El adulto. Adulto. Muy bien, perfecto. Carcinoma renal de células claras, ¿sí? Ahí tienen que buscar cuál es la descripción macroscópica, amarillo oro, ¿sí? ¿Cuál es la descripción microscópica? Proliferación de células claras, en un tramado vascular de chickenweed o en red de gallinero, dicen, ¿sí? Tiene toda una vasculatura ahí a la vuelta, está lleno de vasos en chickenweed. Femenino, bueno, esto lo tienen que saber sí o sí, obviamente que no va a salir esto, no va a salir L-sil, H-sil y H-sil, todo el epitelio afectado ya se llama carcinoma in situ. Y H-sil cuando tiene los 3/3 es H-sil, ahí se ven los coilocitos. ¿Sí? ¿Qué es esto entonces que estamos viendo? Biopsias de cuello. ¿Y qué es lo que vemos en estos cuellos uterinos? Que hay, en este no hay nada, tiene un epitelio normal, pero este epitelio del cuello uterino tiene una displasia. ¿Qué tipo de displasia? De bajo grado. ¿Por qué? Porque el tercio inferior es el que está atípico o la displasia solamente está en el tercio inferior. Si tiene una displasia de alto grado, tiene que tener los 2/3 y si ya tiene todo el espesor, tiene que tener carcinoma in situ, que sigue siendo displasia de alto grado o carcinoma in situ. Acá lo mismo, pero esto se los puse más que nada para que